Un hombre fue acusado de la violación de su sobrina adolescente y como imputado compareció ante la justicia, que dictaminó su prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad. Pero como estábamos en pandemia, la audiencia fue telemática y eso le dio la oportunidad de escapar. Durante más de 3 años permaneció prófugo y retomó una vida casi normal, pese a que había una orden de arresto en su contra. Se paseaba libremente y a vista y paciencia de todos. ¿Cómo terminó esta historia? Lo vemos en el reportaje de Alejandra González y Raúl Poblete. Así como dice que él no hizo nada, que es inocente, él debería haberse presentado y haber demostrado que él es inocente. Pero para mí sí es culpable porque yo a mis hijos les creo. Le cree a sus hijos después que denunciaran a su tío materno por abuso sexual y violación. Fue decretado en rebeldía y después como prófugo de la justicia. Hoy está prófugo de la justicia. Sí, se encuentra prófugo de la justicia. Y es que tras ser formalizado se decretó su prisión preventiva al considerarlo un peligro para la sociedad, pero no se presentó y de eso han pasado más de 3 años donde nadie sabe dónde está. Que se entregue, que diga la verdad de todas las cosas que hizo y que la verdad, sería bacán que él pudiese pedir disculpas a todas las víctimas que hay dentro del caso. ¿Y dónde vive? Es que yo no sé dónde vive él. ¿Pero si es tu papá? Sí, pero él se fue y se fue. Hace más de 3 años que nadie sabe dónde está Gonzalo Jerez, un hombre acusado de violar y abusar de sus propios sobrinos menores de edad. Logró desaparecer mientras debía cumplir la prisión preventiva. El personal del CEP ya llegó hasta Melipilla. Viajaron desde Santiago para llegar acá a la localidad de San Manuel en búsqueda de Gonzalo Jerez, este prófugo. Miércoles 15 de octubre del año 2025 y el Servicio de Encargo y Búsqueda de Carabineros llegó hasta el domicilio de Gonzalo Jerez en la comuna de Melipilla. Su hijo de 22 años es quien los recibe y permite su ingreso. Se hizo un rastreo superficial, pero no se encuentra la persona en el lugar, así que no fue mal por esta vez y nos vamos a retirar por el momento. ¿Tu papá es inocente? Sí. Te lo digo directamente, sí. ¿Es inocente de todas las culpas? De todo. Porque son varias denuncias de abuso. De todo. ¿Y por qué tú me dices de todo? Porque yo sé todo, si yo leí, yo he visto, yo sé del caso ya cuánto llevamos, había ya 3 años y con decirle que todo esto empezó porque a mi papá le pasaron unas tierras a nombre de él. Así es algo tan lógico, pero como decía... Pero tú, si me dices eso, entonces, y es inocente, ¿por qué no se presenta a la justicia? Porque él lo va a hacer, pero está viendo cuando él sea... Pero ya han pasado casi 4 años. Sí, es que cuando él lo estime conveniente se va a entregar. Gonzalo Jerez tiene 42 años, es dueño de 2 carnicerías en la comuna de Melipilla y sereno activo participante de las actividades de la comunidad. Vive o vivía en esta parcela punto constante de reuniones familiares. Sí, nos reuníamos para todas las fiestas en las casas del papá, los fines de semana en la casa de él, porque como él tiene carnicería, siempre hacía asado, invitaba amigos, amistades, y ahí nos quedábamos en su casa. Y, por ejemplo, mis hijos se quedaban con su mamá, era todos los fines de semana que ellos se iban a quedar a la casa de él. Casa donde habrían ocurrido los delitos que se le imputan, según el testimonio de su sobrina. Hoy en día tengo 20 años y llevo de 4 a 5 años esperando que se haga justicia. ¿Justicia por qué? ¿Qué te pasó que estás esperando justicia hoy en día? En el 2018 sufrí abuso sexual por parte de un tío, entonces por eso espero justicia. Justicia que ha buscado y por más que se esfuerce no ha podido encontrar. Cuando tenía 13 años, denuncia que fue violada por su tío materno, el mismo que según acusan, al tiempo después habría abusado a su hermano de 4 años. Según sus relatos, los ultrajes habrían ocurrido en la misma casa del imputado. Hasta ese momento, cuando me pedía o me solicitaba ir a regar con él en la noche, no había ocurrido nada. Fue un tiempo después que ocurrió esto en su casa, un fin de semana que nos fuimos a quedar en su casa. ¿Le dijiste a alguien que había pasado eso, no? Nunca dije nada hasta la fecha que se hizo la denuncia por una amenaza que él hizo, con hacer lo mismo con mi hermano pequeño. ¿Te lo dijo a ti? Sí. ¿Qué te dijo? En el momento que he escuchado que había llegado gente en ese día, me dijo que si yo llegaba a decir algo, le iba a hacer lo mismo a mi hermano, que en ese entonces tenía 4 años.
En total, guardó silencio por 2 años, hasta el consentimiento de protección a su hermano menor, que pasaba largos periodos de tiempo con el tío Gonzalo, le dio la valentía para contarle a su padre sobre la supuesta violación. Yo me paré y partí al tiro a PDI con mi hija y mi mamá a poner la denuncia a PDI, y de ahí llamé a sus familiares, su papá, a su mamá, para reprocharles lo que había pasado. ¿Qué le dijeron ellos? No, se pusieron a reír, dijeron que era imposible, que su hijo era una persona intachable, buena, que era imposible que él hubiese hecho eso. Ante la revelación y las dudas, se solicitó un informe a la Oficina de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Es entonces cuando el mundo de este padre se vuelve a derrumbar. Su hijo de 4 años expresó en la entrevista con los especialistas que recibía cariños malos de parte de su tío Gonzalo. Pero principal, Ryan, yo quiero que se haga justicia por ellos y por otras personas que le ha hecho daño. Pero principalmente necesito que se haga justicia por lo que le pasó a mis hijos con respecto a este tipo. La madre de las 2 víctimas es hermana de Gonzalo Jerez y tras el fallo del Tribunal de Familia, en la actualidad ambos hijos de la pareja están bajo el cuidado del padre y a la espera de una justicia que pareciera nunca llegará. Él se encuentra en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Para nosotros es importante tomar contacto, de saber dónde se encuentra, porque nosotros tenemos un procedimiento o un juicio que está suspendido temporalmente hasta que él lo encuentre. Gonzalo Andrés Jerez Soto. ¿Cuántos años tiene? 39 años. ¿A qué se dedica? Soy comerciante. Este diálogo es parte de la única audiencia hasta ahora de la que ha participado el imputado. En el año 2022 y estábamos en plena pandemia, por lo que las formalizaciones, como era este caso, se realizaban de forma telemática. Eso terminaría favoreciendo el desenlace de esta historia. La libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Se decreta la prisión preventiva del imputado presente en esta audiencia, Gonzalo Jerez Soto. Tanto el imputado como sus abogados de entonces estaban presentes en dicha audiencia, donde se decretó la prisión preventiva, por lo que tenían pleno conocimiento de la medida cautelar. El problema es que al no ser presencial, debía comparecer voluntariamente. Teniendo en consideración que no se encuentra en el tribunal fiscal, solicitamos que se despache la detención magistrado del imputado. Defensa. Magistrado, disculpe, no escuché lo que manifestó el fiscal. Orden de detención. No hay oposición. Cuando se decretó la prisión preventiva, esta persona nunca llegó a cumplir con esa medida cautelar. Pero ya después, con el pasar del tiempo, los abogados empezaron a decir que ellos no tenían contacto con este imputado, que solamente tenían la comunicación con familiares directos, pero no con él. De ello han pasado 3 años, donde no se ha podido continuar con la causa ni esclarecer los hechos, porque aparentemente nadie sabe dónde está el imputado, pero eso no sería del todo cierto. Dice él y su abogado que él se fue del país, pero nosotros sabemos que siempre ha estado en su casa, incluso hay imágenes, hay fotos donde él está compartiendo con otros amigos. Sin ir más lejos, el 14 de octubre de este año publicó este video en sus estados de WhatsApp. No sé cómo terminará mi historia, pero en las páginas de mi vida nunca leerás que me rendí. Nosotros, de hecho, incorporamos toda la información de cuál era la rutina de él. Y de hecho, yo personalmente fui a la PDI e informé a ellos cuál era la rutina para que fuera detenido. Este es el informe que la Policía de Investigaciones entregó al tribunal el 2 de noviembre de 2022, es decir, 4 meses después de emitida la orden de detención. Señalan que lo buscaron los meses de julio, agosto, septiembre y puntualmente el 27 de octubre en las diversas direcciones que registra el prófugo y no lo encontraron, agregando que hablaron con su cónyuge, padres y hermanos, pero que desconocían su paradero por supuestas amenazas de muerte. La 24 Comisaría de Melipilla, Retén Codigua, también emitió un informe al tribunal donde especifican que el 21 de julio de 2022 fueron a la casa del imputado sin encontrarlo. Procedimientos insuficientes y siempre con el mismo resultado negativo. Él va a campeonatos de pádel, es auspiciador, trabaja en sus carnicerías, hace su vida normal y para él no, esto no es nada. Siento yo que él se siente seguro en su entorno, que nunca más le va a pasar algo.
Esta es una fotografía de abril del año 2024. En ese entonces ya cumplía 2 años prófugo de la justicia. A pesar de eso, fue captado a la orilla de una cancha de pádel. A su lado, su hijo Martín. ¿Hablas con él? Nada, así como está, viene tú, bien, ya todo bien, cómo está el negocio, todo bien. Pero él sigue yendo a los campeonatos de pádel. Bueno, fuiste tú este sábado. Yo fui nomás, yo fui nomás. ¿Y ahora tú le vas a contar de que vino Carabineros? ¿No te preocupa? No me preocupa porque él no vive acá, pues entonces estaría urgido que digo, ¿sabes qué vinieron? No. ¿Y dónde vive? Es que yo no sé dónde vive él. Pero si es tu papá. Sí, pero él se fue y se fue. Y él se fue hace 1 año. Por eso cuando ustedes andaban con el dueño le dije, él no está en la casa. Y aunque lo busquen y que vengan 150 veces de día, de noche, de tarde, no va a estar. Y no va a estar. ¿Está escondido? No sé, yo no le puedo decir más. Gonzalo Andrés Jerez Soto está en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, sistema manejado por el Registro Civil, pero que no es público. Solo tienen acceso al Ministerio Público, Carabineros, PDI, Gendarmería y la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Hasta el 17 de octubre hay 40.366 causas registradas en el sistema. De ellos, 31.225 están por rebeldía al no presentarse al tribunal. 6.790 son prófugos por deuda de alimentos. 2.331 son prófugos ya condenados o imputados y 20 sin causal de fugitivos. No sabemos si hay más niños. Nosotros pensamos que sí, porque él, de verdad que con la prueba que nosotros tenemos, con toda la documentación, con todas las evidencias, él sí es un peligro para la sociedad. Y es que tras la revelación, una nueva denuncia surge. Es un familiar de esa víctima quien cuenta su historia. Cuando quise hacer algo para que él pagara esto, no tuve apoyo, no tuve una red de apoyo, y como que se habló el tema, lo reconoció, que era como un juego de niños, y ahí me quedé con esa versión, sabiendo que era verdad lo que había sucedido. Una causa inconclusa, no por falta de pruebas, más bien porque no hay un imputado a quien investigar. Eso hasta el lunes 21 de octubre. Hace solo 3 días que Gonzalo Jerez decidió entregarse voluntariamente a la justicia. Cabe la casualidad que lo hace justamente en medio de la realización de este reportaje. Se presentó de manera voluntaria el imputado Gonzalo Jerez Soto, investigado por violación y abuso sexual reiterado. Se dieron 60 días de plazo de investigación y el imputado hasta la fecha de ayer se encontraba prófugo. En la audiencia se solicitó prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativas a la identidad de la víctima y su declaración, además de prohibir a los medios de comunicación social el acceso a la sala de audiencia. A pesar que esta solicitud es posterior a la grabación de esta pieza periodística, se tomaron los resguardos correspondientes, por lo que los testimonios son a rostro cubierto y sin decir los nombres de los denunciantes. Han pasado bastantes años y hasta el día de hoy no se ha hecho una justicia, y la verdad también me gustaría hacer un llamado tal vez a personas conocidas que si han pasado o han sufrido abuso de esta persona, se acerquen a hacer denuncias o contacten a alguna persona para poder contar lo sucedido. Actualmente, hoy en día, tengo muchos sentimientos encontrados, dentro de ellos impotencia y sentimiento de culpa. Siento que si hubiese hablado antes, tal vez mi hermano no sería una más de las víctimas dentro del proceso. Gonzalo Jerez se mantuvo en la clandestinidad por un total de 837 días. Hoy está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1 y a la espera del desenlace de este caso judicial, donde se determinará si es culpable o inocente de los delitos que se le imputan. Milisi,